estamos con Antonio aquí para conversar un rato. Gracias por haber venido, Antonio. No Placer. te había podido decir antes. Estás preparando disco nuevo. Sí, el disco en realidad está, pero estoy preparando el lanzamiento. Ah, ok, perdón. Se llama Lápiz, Papel y Guitarra. Ahí lo estamos viendo a la tapa. Y hasta el viernes 20 de septiembre, lo voy a decir, podés colaborar y ser parte de la edición de este nuevo disco del señor Benavent, que va a tener un lanzamiento el 7 de octubre. Sí. Ya tiene Exactamente. fecha de lanzamiento. Y la tapa la hizo mi hermano, ya que estoy, que la veo ahí. Mirá vos qué bueno, está es bueno. un collage que hizo Lindo, José. sí. Mirá Sí. vos. Y es la primera vez que no, en 15 discos que no aparece mi foto en ningún lugar del arte del disco. Era hora, ¿no? Pero ese sos vos. ¿Ese no sos vos? Sos parecido. Sí, podría ser yo, Podrías, sí. claro. Sí. Sos vos de Jopo ese. Con otro pelo, Con iba a un decir. jopón. Claro, sí, sí. Sí, es verdad, es un lanzamiento no convencional porque el financiamiento colectivo, que de eso se trata, tiene que ver con vender un producto antes de que el producto, en este caso un disco, es feo decirle producto, pero bueno, algo, Sí. antes de que algo exista. Y en este caso, es verdad, hasta el viernes de la semana que viene la gente puede entrar ahí a viravent.com.ar o a mandar un mail ahí a la dirección que figura abajo Sí. y saber qué hay que hacer para colaborar y para formar parte del disco. Y con esos fondos lo que se financia es... Se financia el lanzamiento, la fabricación, la distribución, ¿no? Y a cambio la gente recibe el disco, obviamente, autografiado, figura en el disco como socios. Sí. Y sí. Está bueno, está Sí. bueno, está bueno. Mira, ahora te voy a decir algo que te va a gustar a vos. Socios, después tiene, digamos, puede venir un concierto en mi casa, un concierto en un lugar a definir de Buenos Aires y reciben un lápiz, un papel y una guitarra. Bien. Lo que te va a gustar es que el otro día yo tomo clases de canto con Liliana Vitale y Liliana me dice, esto ya Mía, una banda histórica Sí. de los 70, ya lo hacíamos en el 79, Claro. me dice. Músicos independientes asociados. Es decir, para sacar el tercer disco se quedaron sin plata y dijeron, che, mandémosles un correo, no, Carta. no Una carta, claro. no el Mirá papelito. qué buena onda. Y a 3.000 personas que tenían ahí en su base de datos, le dijeron, che, estamos por sacar un disco, ¿quieren comprarlo antes de que salga? Y así financiaron, ¿no? Claro. El disco de Mía. Pregunta incómoda, ¿qué pasa si no se consigue ese aporte que de alguna manera justifica o posibilita, mejor dicho, el lanzamiento de un disco? Fue la ¿Qué vas a hacer? primera incomodidad que tuve. En este caso no significa un problema, porque el financiamiento colectivo a veces es, che, dame plata para hacer un disco. Y la pregunta es, ¿qué pasa si la plata no alcanza, que el disco no se hace? Y en este caso no, en este caso se recaude lo que se recaude, el disco ya existe y va a salir Ok, igual. Perfecto, perfecto. Pero No, está bien. está bien. Lo pregunté con prudencia, está bien. Y en todo caso, si no llegan, que cante la gente. ¿viste? Claro, sí. El disco de todos. Está bueno. ¿Y por qué elegiste este camino, digamos? Mira, edité, Bobby fue testigo y además Bobby es un tipo que ha seguido muy de cerca algunos discos míos. El primer disco que saqué de la autogestión, que fue en el 97, de las primeras personas que lo escucharon fue Bobby Flores, porque yo en el año 97 grabé Azar, un disco que edité de forma autogestionada. Me di cuenta que si yo no tenía un pequeño lugarcito propio, la industria iba a una velocidad que no era la mía, y armé un sello hiper humilde, porque era mi casa, que se llamaba Sitios Laterales. Y ahí armé ese disco Azar. Y no sabía cómo editarlo. Nos cruzamos de casualidad en Punta del Este con él, que tenía una radio allá. Y le dije, che, Bobby, ¿querés escuchar este disco? Siempre Se lo tiene digo. radios, vos. Tiene, todo lo demás son otras cosas que a veces no tiene. La radio siempre la tiene, digamos. Me da gracia Sí. esa parte, vos. Sigue así, de hecho. Sí. Y lo escuchó y me habló maravillas de ese disco. Sí. Y eso me dio un gran empujón. Y en ese momento yo por primera vez fui y fabriqué el disco. Es que me fui con un remis, porque en esa época no tenía auto, a una fábrica. Me traje las cajas. Entonces vuelvo a tu pregunta. ¿Por qué? Porque la autogestión es el lugar en el cual estoy instalado hace mucho tiempo. Entiendo que es mi lugar. Y esta era una manera de variar sobre la autogestión. Seguir gestionándome a mí mismo y en este caso diciéndole a la gente, che, ¿me quieren ayudar antes de que el disco salga? Esto tiene lo de la autogestión, yendo digamos, al cenit de lo que sería la autogestión, es David Bowie. David Bowie ¿Sí? no tiene cuenta bancaria. David Bowie cotiza en Wall Street. Como una empresa. Claro, cuando él anuncia que va a sacar un disco, la gente compra sus acciones
Mirá vos. Con eso se puede financiar grandes. Y esto lo hace mucho tiempo Bowie. Pero no está con un sello, no es la no, Sony, no, digamos. ya pasó de un sello, ya pasó es de él, todo. digamos. Él es lo que... Mirá vos. Quiero decir, creo que la autogestión es en gran parte el futuro de no solo de la música, sino de gran parte del teatro y de la literatura moderna. Es mucho más fácil, te ahorras muchos problemas y esquivas gente que la verdad que es bastante Sí, desagradable. evitás intermediarios. Ese es el punto. ¿Qué es lo desagradable que esquivás? No des nombres. No, sin nombre, pero me imagino que hay cosas, como dice Bobby, exactamente, hay cosas que evitás, que esquivas frente ahí, que digamos algún rédito tiene la autogestión, porque también significa un sacrificio la autogestión, Mucho. tiene un sacrificio, un plus, digamos, que el de un tipo que se sienta a su casa. Sí, y un espera que riesgo, la compañía, Lucho, claro, y un riesgo. también. Entonces me imagino que debe haber una, vamos a llamarlo así en términos de mercado, una contraprestación en la autogestión, ¿no? Bueno, en estos días pensé, ¿no? Digo, ¿qué ventajas tiene y contras la autogestión? Ah. La ventaja es que duermo mejor y la contra es que duermo menos. Sí. Pero realmente es así. Duermo menos porque trabajo muy bien, mucho está muy más, pero con más tranquilidad de espíritu. Sí. Cuando dicen la industria discográfica se quebró, creo que los que manejaban la industria hicieron mucho para quebrarla. Sí. Presupuestos inflados, mentirosos, cosas que no existían. Tuvo que ver también en la etapa del 1 a 1. No es casual que en los 90 fue cuando la industria parecía que explotaba y cuando se hizo un poco así, se despejó eso, no había nada abajo. Claro. Y creo que hoy, lo hablábamos con él, que es un melómano y debe ser el 1% de lo que pasa. Él va y compra discos, Bobby compra discos, pero casi nadie compra discos ya. Entonces creo que esta situación nos obliga a los músicos, a los que amamos esto, a los que en el fondo lo que más importante para mí es esa canción que canté recién en alta mar, Claro. que digo, bueno, eso es lo que yo soy, buscar una manera para que eso tenga para que siga existiendo, para que alguien pueda escuchar esa canción. Estaba pensando que la industria, a lo mejor ustedes dos que saben más de esto, la industria discográfica nace de alguna manera del robo de la música en vivo. O sea, iban y grababan a un tipo que estaba tocando y con eso lo editaban. Robo entre comillas, digamos. Él debe saber mejor que A yo. ver, Bobby. No, en la historia de la humanidad, la industria discográfica nos va a quedar como media página. ¿no? O sea, Un ratito, digamos. claro, la industria discográfica surgió como tal a mediados en los 60 con los Beatles y el fervor por el jazz y la invención del tocadisco portátil, que fue muy importante. Claro. Sí, toda la gente ya tenía un aparato para escuchar. Y murió en el 2000. Ya en el 2000 no quedaba nada. Sí, en sí, la fueron industria medio discográfica. siglo, digamos. Fueron 40 años, ¿sí? Para nosotros que somos Contemporáneo. claro. contemporáneos, yo no me imaginaba el mundo de la música sin las disqueras. Hoy me doy cuenta que la verdad nunca las necesitamos. Sí, Lo que no teníamos era el soporte. claro. Pero nunca necesitamos un tipo que se sentara en una oficina y dijera esto va, esto ponelo acá, esto lo editamos en septiembre. Eso era todo un mercado bobo Sí. que murió nosotros vimos la muerte de eso en el 1 a 1. Yo todavía me sigue pasando, a raíz de lo que dice Bobby, que voy a un programa de radio, ¿no? Y ya acostumbrado a que todo tiene que ver conmigo, con mi autogestión, y digo, llevo el disco y el tipo me dice de la radio, ¿qué tema hay que pasar? ¿Qué tema el corte? Y yo le digo con un humor, no es un gran chiste tampoco, pero no me lo agarra casi nunca. Digo, no te preocupes que soy presidente y cadete de la empresa, así que pon el que quieras. No hay tema de Y difusión acá. entonces, viste, una mirada como diciendo, me está gastando. Digo, no, desentendete, ¿qué querés poner? Entonces creo que eso es más real que seguir hablando de la industria. Y en el fondo, cuando vienen pibes chicos, porque ya me consideran un veterano y me dicen, che, ¿cómo hago? ¿Qué sé yo? Le digo, mira, lo primero, amar la música y avanzar. Después te vas a encontrar con cosas difíciles, cosas no tanto, momentos buenos. Pero lo que vale es la música, es la canción, es lo que vos hagas y qué significa y qué necesidad real tenés de hacerlo. Y ahora hay una revaloración del songwriter, que durante años estuvo quizás supeditado a un señor que era el director de la compañía, que quizás lo odiaba por un motivo personal. ¿Qué es el songwriter? El tipo el compositor, Claro. ¿sí? Que escribe sus propias El que canciones. escribe sus eso, canciones, que quiero decir, ahora las puede mostrar aunque nadie aparentemente esté interesado. Claro. Ahora lo puede mostrar porque lo sube a la red y ya está.
en el mundo virtual que todos manejamos. Claro, antes por ahí los sentaban en la última fila de Y antes, gran música. claro, yo he conocido muchos músicos, vos también, que se llevaban mal con un tipo de la discográfica y le boicoteaban un disco que quizás era brillante. Y por una cuestión miserablemente personal al tipo lo relegaban. Hoy eso no existe más. Eso está bueno porque en el fondo son adquisiciones de nuevas y buenas libertades. Es como que democratiza, digamos. Democratiza digamos, la exposición del material y democratiza la recepción del material. Claro. Ahora, algo queda también, ¿no? del viejo sistema, digo, porque también existe la publicidad, existen los shows, o las nuevas tecnologías o Internet neutralizó todo eso, digamos, acabó con todo eso. No, yo creo que se puede neutralizar bastante. ¿Sí? Sí. Bueno, se han hecho movidas mundiales a través de Internet. Claro. ¿Sí? Hay que mostrar algo interesante ahora, ese es el desafío. Sí, porque a la contra, entre comillas, es que hay mucha gente haciéndolo. Claro. Antes Ahora hay una oferta gigantesca, digamos. No hace tanto, ni hablo de la época de mi viejo, pero cuando yo saqué mi primer disco, que pasaron 20 años, sacar un disco era un acontecimiento. Claro. Pero realmente, digamos, Sí. salía un disco y bueno, era importante. Hoy, como ya que lo nombré, lo nombro de vuelta a mi papá, dice, va a llegar un momento en el cual no va a haber público porque todo el mundo va a tener una banda de rock. Y es una exageración, hasta ahí nomás. Digo, entonces esa democratización provocó que hay muchísima oferta y está muy bien. Sí, sí. Musical, artística, o sea que sí. bienvenida sea, por supuesto. ¿Estás de acuerdo con la palabra piratería alrededor de la cosa de la música? Es muy británica la idea del pirata, ¿no? Bueno. Dando la hay un origen, sensación, hay un digamos, origen. que la Sí, industria sí. tiene un pie fuerte. El pirata ahí, de ¿no? la reina, ¿cómo se llamaba? Decir que lo nombraron Sí. Terminó siendo... Mira, entiendo que las cosas a veces son muy caras y que eso lleva a que haya una tentación de no pagarlas. Tenemos que convivir ya con eso. Y hay que buscar nuevas maneras. Esto que yo estoy tratando, que no es un invento desde ya, hoy nombramos que se hacía hace un montón, es una forma de ofrecer otra cosa para no solamente decir, che, salió mi disco, andá a la disquería a poner 70 pesos a comprar un disco. Claro. Me parece una barbaridad. Claro. Bueno, esto es algo que hacen, por ejemplo, Radiohead, Sí. ¿sí? Con sus últimos trabajos lo ha hecho. Y de hecho Prince, yo estoy esperando hace una semana que se digna a contestarme porque tiene un disco en su página que lo podés comprar ahí nada más a un precio muy módico. Mirá vos. Es un disco que parece que no sé quién no se lo aceptó y se ofendió y dijo, ok, lo voy a poner yo en mi página, ya tiene como 40 millones de visitas. O sea, entras en una lista de espera para tener tu disco con un precio ¿Pero te lo manda bastante físico razonable. o no, No, accedes te online? lo manda online, pero vos, si querés lo haces Sí. físico después. Sí, claro. Viste, no es ilegal, pero se puede hacer. Sí. Pero te estoy diciendo tipos como Prince y Radiohead, que no tendrían teóricamente ninguna necesidad de autogestionarse, han elegido ese camino para mostrar su obra. Y la mostrás libre, o sea, querés mostrar 35 temas y los mostrás. Sí, o dos. O dos, ¿entendés? No tenés ya las medidas y las referencias que tenías antes. ¿Estás usando computadoras y todo eso para...? Más de lo que me gustaría. ¿Y estás grabando con cosas de computadora? No, cuando la uso de la tecnología para grabar me parece fabulosa, porque tiene que ver con esto de poder democratizar algo que antes estaba al alcance solo del que podía ir a un estudio, ¿no? Desde hace 15 años. Yo en el 96 empecé a grabar en lugares que no eran convencionales, 95. Mi segundo disco, que lo produjo Cachorro López, ya Cachorro tenía un lugar que no era un estudio en el sentido concreto de la palabra, ¿no? Y ahí producía su música. Después entendí que la palabra estudio era muy formal para la música y que podías grabar en muchos lados. Los estudios portátiles empezaron a poder generar eso, ¿no? Grabar en una computadora, en diferentes lugares. Cuando uso la computadora para otras cosas me agota. Sí. La uso mucho y me agota. Sí. ¿Y cómo está Oliverio? Mi hijo anda muy bien, tiene 2 años. El título es de él. El título tiene mucho que ver con él porque él en un momento hablando llegamos a la conclusión de que lo que hacía el papá era una tarea que tiene que ver con el lápiz, papel y guitarra. Hoy lo llevé al jardín y la directora me dice, el otro día le dijimos, ¿cómo anda el disco de tu papá? Lápiz, papel y tijera. Y dijo, no, lápiz, papel y guitarra, dijo.
Así que anda muy bien, muy consustanciado. Y cuando voy a hacer una nota, a trabajar, me dice, ¿con los pedales? Porque él está acostumbrado a que le gustan los pedales de la guitarra. Entonces va y aprieta los pedales, ¿viste? Así con todo lo que da. Anda bien, anda bien. Bueno, vamos a irnos a un corte, Antonio. ¿Cómo no? Así te escuchamos en el próximo Perfecto. bloque. Y quedamos todos contentos y felices. Muchísimas gracias. Vamos a un corte en un ratito, seguimos que todavía es temprano. Dale.